Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a dejar la lectura ahí. Señor, te pedimos que bendiga a usted la enseñanza de su palabra, que obres en nuestros corazones, que nos ayudes a poder, Señor, estar atentos, y que, Padre, haya una verdad, una palabra que queda grabada en nuestras mentes. Úsame como instrumento en tus manos, dame de tu poder, Señor, para predicar. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué tremendo cuando leo la vida de Pablo, hermanos. Siempre tiene mucho que enseñarnos. Y todo comenzó, hermanos, en la vida de Pablo. Todo comenzó en su conversión. Como ustedes pueden ver ahí, hermanos, dijo unas palabras ahí que hicieron la diferencia en su vida. Y esas son palabras que pueden hacer la diferencia en nuestras vidas. Y la palabra que yo veo, hermanos, que inició todo y en la vida de Pablo, y podemos ver lo grande que Dios lo usó a este hombre, fue grandemente usado por Dios. No por lo que él era, hermanos, no por lo que él era, ¿oyó? Él era un hombre tremendo, pero sabe, hermano, la disposición que él tuvo marcó la diferencia en su vida. Y dice que después de que, como podemos ver ahí, hermanos, Pablo no iba con muy buenas intenciones. Pablo era un judío celoso de Dios, conforme a su religión, ¿verdad? Dice en Hechos 22:3, dice que el mismo Pablo dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Vemos que Pablo no era una persona ignorante. Pablo era un hombre muy preparado, un hombre había ido a una de las mejores universidades que existía en ese tiempo. Dice que se instruyó a los pies de Gamaliel. Tremendo, ¿verdad? Así es que vemos, hermanos, dice que era un hombre, hermanos, celoso, dice, de Dios, pero conforme a su religión, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, además de eso, dice que era celoso de sus tradiciones, de sus padres. Él peleaba por las tradiciones de sus padres, y cualquier doctrina que iba en contra de las tradiciones de sus padres, él estaba listo para pelear. Y vemos, hermanos, era un hombre tremendo. En Gálatas 1:14 nos dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, dice, en mi nación, dice, siendo mucho más celoso, dice, de las tradiciones de mis padres. Así es que vemos que era un hombre celoso de sus tradiciones, ¿verdad? Podemos ver a esos aferrados a su religión, y quién los saca de ahí. Están dispuestos a pelear, a hacer lo que sea, pero ¿verdad? No como estos religiosos que nada más son buenos para pelear así de palabras. No, él peleaba más fuerte. Él peleaba, hizo cosas tremendas, hermanos. Nos dice, hermanos, que había un predicador llamado Esteban, y que fue uno de los primeros de los mártires del cristianismo. Esteban, hermanos, estaba predicando la palabra de Dios, y predicó. En el capítulo 7 encontramos el mensaje, la predicación de Esteban, una predicación tremenda, hermanos, llena del Espíritu Santo. Y hermanos, nos dice la palabra de Dios ahí, ya predicó él, y ya después que predicó, la gente, los judíos se enojaron y lo terminaron apedreando a Esteban. Fue el primer mártir del cristianismo, en los primeros cristianos de aquellos entonces. Vemos la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 7 y versículo 58. Nos dice 7:58. Nos dice la palabra de Dios así: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon,
Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pues ese era el mismo, antes de ser cristiano, él le decían Saulo, ¿verdad? Así es que vemos, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces vemos aquí, hermanos, que nos dice la Escritura que Pablo era uno de los cómplices de este asesinato, ¿verdad? Ahí estaba Pablo. Y también, hermanos, encontramos ahí en el capítulo 22, del 19 al 20, que nos dice otra cosa. Nos dice ahí también de esta situación. Dice: Señor, ellos saben que yo encarcelaba. Dice, está hablando Pablo de él mismo. Ellos saben, dice, de que yo encarcelaba y azotaba a todos los de las sinagogas, a los que creían en ti. Pablo está confesando lo que él hacía. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo mismo está dando testimonio de que él estaba ahí. Entonces vemos, hermanos, que Pablo no era cualquier persona. Pablo era un hombre malo, un hombre que hacía cosas, pues arrastraba a los cristianos, los metía a la cárcel, los iba a buscar. Y bueno, para destruir, para estorbar el camino de Dios. Nos dice en 1 Corintios 15:9 también: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice, que soy digno, que dice que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Entonces vemos el espíritu de Pablo, después de ser cristiano, después de haber sido salvo, él siempre fue humilde. Tuvo un corazón humilde, ¿verdad? Dice: yo no soy igual que los grandes apóstoles, yo no me considero como ellos, porque yo fui un perseguidor de la iglesia. Y hermanos, ahí andaba Pablo en esa situación. Y en el capítulo 9 encontramos, hermanos, Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces vemos aquí Pablo. No, dígame usted, ¿andaba muy bien Pablo? No, Pablo andaba mal. Pablo andaba causándole daño a la obra de Dios. Pablo andaba, hermanos, tenía una vida de pecado, y andaba un desenfreno, ¿verdad? Ante Dios. Y luego, hermanos, pues encontramos, hermanos, que ahí estaba Pablo. Y ahora puedo imaginar a Pablo, un hombre muy duro de corazón. Pablo, un hombre muy duro, creyendo de que estaba bien. Yo estoy bien, yo soy religioso, yo soy un buen fariseo, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo cuidado conmigo, yo soy aquí, yo soy allá, un hombre muy orgulloso. Y yo tengo que hacer esto, yo voy a hacer aquello, a ver, y todo con mucha influencia. Pidió cartas, hermanos, para ir a recoger, para ir a capturar a los cristianos. Y allá va él con todo el poder, creyendo que lo puede hacer todo, ¿verdad? Creyendo que para él, ¿verdad? No hay nadie que lo detenga. Él anda ahí, anda él haciendo y deshaciendo cosas. Y bueno, entonces vemos aquí, hermanos, que sucede lo que sucedió. El Señor vino y lo tiró del caballo. Entonces en esa situación, hermanos, encontramos en la vida de Pablo. Pero lo que quiero yo, hermanos, que usted subraye en su Biblia, que cuando el Señor lo tumba a Pablo del caballo, dice la palabra de Dios que Pablo dijo unas palabras, ya estando en tierra. Le dijo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, Pablo pudo decir esas palabras. Hermano, esas palabras son de mucho compromiso. Esas palabras no cualquiera las dice, ¿oyó? Esas palabras, incluso aquí en este grupo de hermanos de congregación que estamos, probablemente usted no las quiere decir, porque usted las dice, pues algo le va a decir el Señor que usted haga y usted no lo quiere hacer. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por qué a veces no decimos eso? ¿Por qué a veces no decimos lo que
lo que Dios quiere que hagamos, o preguntamos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, son palabras, y eso es lo que yo quiero que usted, este va a ser mi mensaje. ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, ¿qué quieres que yo haga? Son palabras de una persona que entiende que es Dios quien está tratando en su vida. Cuando Pablo, hermanos, cayó al suelo, cuando Dios tiró a Pablo al suelo, cuando Pablo en su orgullo, en su condición la encontraba de un tremendo orgullo este hombre, y lo tira el Señor al suelo, en realidad realizó, hermanos, en aquella ocasión entiende que al que perseguía no era a los cristianos, sino al Dios mismo. Todo, hermanos, él no estaba causándole un daño a los cristianos, sino directamente a Dios, hermano. Y entonces ahora todo pecado, ya sea desobediencia, ya sea rebelión, ya sea cualquier pecado, hermanos, que nosotros podamos estar cometiendo, va dirigido al Señor, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, estas palabras, hermanos. Ahora él está entendiendo de que él ha ofendido a Dios, que él se ha metido con el Señor. Pablo entiende que a Dios no le agrada lo que andaba haciendo. No le agradó a Dios su condición en la que estaba, su orgullo, su continuo desenfreno en el mal. Los creyentes, hermanos, debemos examinarnos a nosotros mismos, cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestro caminar con Dios. No debemos nosotros de ser orgullosos, hermanos, no debemos de acomodarnos, no debemos de ser religiosos simplemente. Debemos de tener un espíritu como el espíritu que tuvo el apóstol Pablo, postrado allí bajo el trato de Dios, hermano, diciendo: Señor, ahora ¿qué quieres que yo haga? Yo entiendo de que contigo no puedo, yo entiendo que contigo yo no voy a poder hacer nada. Tengo el poder de las autoridades, tengo la influencia, tengo el estudio, tengo la preparación, tengo el dinero, tengo todo, pero ahora estoy en una situación donde ahora yo entiendo que estoy bajo el trato tuyo, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Muchas veces, hermanos, el orgullo del hombre no le permite reconocer sus errores. El salmista dijo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Porque si entrevistamos a cada persona y le preguntamos cómo anda, y va a decir: no, yo ando bien, porque es muy difícil, hermanos, reconocer nuestros propios errores. Por eso el salmista dice: líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias. Cuidado con las soberbias, hermanos, que no se enseñoreen de mí, dice. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Oh, hermanos, hay mucha soberbia en el cristianismo. Hay mucha soberbia entre el cristianismo, hermanos. Vivimos nuestras vidas como queremos vivir. Vivimos una vida de orgullo. No queremos hacer nada para el Señor. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no la queremos hacer. Y queremos vivir nuestras vidas así, sin decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Hermano, pero para poder llegar a hacer y decir esas palabras: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchas veces Dios tiene que tratar en nuestras vidas y hacernos entender de una manera difícil. Y no esperes ese tiempo, hermano. No esperes esa situación. No esperes, porque si Dios quiere tratar en tu vida, un día va al Señor llegar como llegó a la vida del apóstol Pablo, hermano. Y entonces Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero a veces andamos como que nada, andamos siempre bien. Mucho orgullo en nuestras vidas, hermanos. Hay mucho orgullo creyendo que somos muy espirituales. Que nosotros somos aquí, que somos allá y que somos aquí. En realidad, hermanos, solo Dios conoce nuestros corazones.
¿qué quieres que yo haga? Son palabras, hermanos, de una persona que está sensible a la voz de Dios. Hermano, la razón por la cual no decimos esa palabra, no decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque no hay insensibilidad en su corazón. No hay un corazón tiernito para Dios. No hay un corazón sensible, hermanos. No hay ese corazón, hermano. No podemos escuchar la voz de Dios. Oh, Pablo escuchó la voz del Señor, hermanos, y preguntó diciendo, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y el Señor le respondió, primero le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Oh, hermanos, solo un corazón sensible, como ese día Pablo tenía su corazón, escuchó la voz de Dios y preguntó quién era. Y la falta de sensibilidad en los corazones de los creyentes demuestran que no se hace lo que Dios le agrada. Un corazón endurecido, hermanos, no es sensible a la voz de Dios. Y no permitamos que nuestros corazones se endurezcan, hermanos. Si algo no permitamos es que nuestro corazón se endurezca. Que tengamos un corazón sensible. Y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si tú has escuchado lo que Dios quiere que tú hagas, hazlo, hermano. Hazlo, hermano. Es lo que Dios quiere que hagamos. Es lo que Dios quiere que nosotros, esa sensibilidad para escuchar la palabra de Dios. Oh, hermanos, qué privilegio tener una iglesia donde se nos predica la palabra de Dios. ¿Cuántas personas han pasado y se han sentado en estas bancas y han escuchado predicación una tras otra y una tras otra? Pero muchos tristemente vienen para ver qué hace Dios por mí, para ver, Señor, qué haces conmigo. No, hermano, pero no están preguntando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, y ahí está el éxito en la vida cristiana, hermano. Pero para eso se necesita tener un corazón sensible, hermano, sensible. Pero el orgullo no nos deja tener un corazón sensible. Y mientras haya orgullo, arrogancia, soberbia, vamos a seguir viviendo igual. Seguir viviendo igual la vida, sin hacer lo que Dios quiere que yo haga. Sin preguntar lo que Dios quiere que yo haga. Hermanos, ¿qué quieres que yo haga? Son palabras, hermanos, de uno que tiembla y teme ante la presencia de Dios. Aquí vemos en el versículo 6, hermano, del capítulo 9, hermano. Vea usted, el capítulo 9, versículo 6, dice, él temblando y temeroso dijo, temblando y temeroso. Oh, hermanos, Pablo entendió que se encontraba ante la presencia de Dios. Era la gracia y la misericordia del Señor que lo estaba salvando. Era la gracia y la misericordia de Dios que lo estaba llamando. Era la gracia y la misericordia de Dios que lo estaba escogiendo. Era la gracia y la misericordia de Dios que le estaba diciendo, tú vas a ser un instrumento en mis manos. No importa qué tan malo hayas sido, no importa qué tantas cosas hayas hecho, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tantas maldades hayas hecho, yo he puesto mi mirada sobre ti y yo quiero que tú hagas cosas grandes. Y Pablo estaba temblando, hermano, ante la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios busca en nuestros corazones, hermano. Es lo que Dios busca, un corazón que tiemble a la presencia de Dios. Pero parece que ya nuestros corazones están muy duros, hermanos. Parece que nuestros corazones están endurecidos, están llenos de callos, que ya no tiemblan a la palabra de Dios, hermanos. Isaías 66:2 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar?
¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Oyó? Y que miraré, dice Dios. Dios pone su mirada. Y Dios se pone muy fijo los ojos en aquel que tiene un espíritu que tiembla, hermano, al escuchar su palabra. Hermanos, esas palabras que quieres que yo haga son palabras de uno entonces que tiembla y teme ante la presencia de Dios. Oh, hermanos, Dios desde el principio ha querido que nosotros, Él pide a su pueblo y nos dice cómo quiere Él que nosotros vivamos. En Deuteronomios, en el capítulo 10 y versículo 12, Él dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y luego dice que le temas a Jehová tu Dios. Dios quiere que nosotros le temamos su palabra, que andemos en sus caminos y que le amemos y le sirvamos a Jehová, hermanos, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no estamos dispuestos a decirle, Señor, ¿quieres que yo sirva? Señor, ¿quieres que yo haga esto? O que yo sea un predicador, o que yo sea un misionero. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime, Señor. Pero solo va a suceder cuando haya un corazón que tiembla y que teme a la presencia de Dios, hermanos. Oh, las escrituras nos exhortan, hermanos, que nosotros como cristianos, le dijo el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2 y versículo 12, nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A veces, si no nos cuidamos, hermanos, nuestros corazones van a comenzar a endurecerse. Si no tenemos cuidado, hermanos, vamos a comenzar a perder el temor de Dios en nuestras vidas. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Aquí ando yo. Es como Dios me está bendiciendo. No pasa nada. Ando bien. Sé que es lo que Dios quiere que yo haga, pero no lo hago. Al cabo me va bien. Síguele así. Siga así, hermano. Pablo andaba muy orgulloso, hermano. Pablo andaba muy soberbio. Pablo andaba haciendo cosas no correctas. Cuando Dios lo tumbó el caballo, entonces tuvo un corazón diferente, un corazón sensible. Y es ahí donde Dios quiere tenernos. Un corazón sensible para oír, un corazón temeroso. Un corazón temeroso. Es ahí donde Dios quiere, en esa condición quiere que nosotros estemos. Y entonces vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Oh, hermanos, ¿qué quieres que yo haga? Son palabras que describen la condición de un corazón arrepentido y dispuesto a hacer el bien. Pablo reconocía, hermanos, que no andaba bien, pero se arrepintió y hermanos, se sometió a la voluntad de Dios diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de ahí comenzó, hermanos, su vida del apóstol Pablo, hermanos, a ser diferente, a comenzar a andar en los caminos de Dios. Ahí comenzó Pablo a ser un hombre, hermanos, ya humilde, ya dejó el orgullo y dejó la soberbia y comenzó a hacer la voluntad de Dios, hermano, y se convirtió en el misionero más grande del mundo, hermanos, y hizo tantas cosas para el Señor, hermano. ¿Por qué? Todo comenzó cuando dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando hay un arrepentimiento de verdad, hermanos, podemos decir, ¿qué quieres que yo haga? Cuando hay una humillación en nuestras vidas y cuando somos humildes, podemos decir, ¿qué quieres que yo haga?
Oh, mi amado hermano, hay algunos pecados de los que deberíamos de arrepentirnos. Y son esos pecados, hermanos, que no nos permiten hacer lo que Dios quiere que hagamos. Son esos pecados que no te permiten hacer lo que tú quieres, y decir lo que Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y siempre estamos pensando, oh, mañana lo haré, oh, en un mes lo haré, oh, después lo hago, oh, después lo hago. ¿Por qué? Porque hay algo que me estorba, hermano, para no hacer lo que Dios quiere que yo haga. Hermanos, padres, si alguno de tus hijos quiere hacer la voluntad de Dios, no te metas. Y algunos padres deberían de apoyar a sus hijos a hacer la voluntad de Dios cuando ellos quieren y tienen un corazón sensible, un corazón, un oído sensible a la palabra de Dios y quieren hacer la voluntad de Dios. Pero el padre, en lugar de apoyarlo, en lugar de animarlo a hacer la voluntad de Dios, lo desvía. Lo desvía. Los desvía con sus consejos, los desvía con otras cosas y no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque padres con un corazón duro, con un corazón soberbio, con un corazón que no está correcto delante de Dios, están destruyendo la vida de un hijo, hermano. Hermano, ¿qué quieres que yo haga? Son palabras que describen la condición de ese corazón arrepentido como el del apóstol Pablo. Y estaba dispuesto, ahora sí estaba dispuesto a hacer el bien. Dios le dice al hombre en Malaquías 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, es mejor que nos humillemos ante Dios antes que Él nos humille. Hermano, el Señor quiere que nosotros estemos dispuestos a hacer su voluntad. Dios quiere que no nos cansemos de hacer el bien. Cuando Pablo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, hay una serie de respuestas en la Biblia que Dios quiere que nosotros hagamos. Él le dijo inmediato, anda a Damasco y se te dirá lo que debes de hacer. Y en Damasco había una iglesia. Es lo primero que tenemos que aprender, hermanos, es decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te va a decir, ve a la iglesia. Ve a la iglesia. No te canses de ir a la iglesia. O sea, si no estás viniendo a la iglesia regularmente, estás haciendo lo contrario de lo que Dios quiere que tú hagas. Es que estoy cansado, no importa, pero eso es lo que Dios quiere que hagas. Es que hace mucho calor, no importa, pero eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Es que no tengo tiempo, bueno, busca la manera de cómo tener tiempo, porque es lo que Dios quiere que tú hagas. Amén, hermanos. Ve a Damasco y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Ve a la iglesia y escucha, porque ahí se te va a decir lo que debes de hacer. En Damasco, hermanos, había una iglesia y un pastor llamado Ananías, y es ahí donde Pablo llegó y quería, ahí fue sanado, y Pablo, hermanos, agarró fuerzas físicas y comenzó a hacer la obra del Señor, hermanos, y Pablo hizo tantas cosas, hermanos, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que pusiera Ananías las manos sobre Pablo, y ahí fue lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia nos manda ser llenos del Espíritu y no llenos, dice, no seamos llenos de vino, sino llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos controle, hermanos, porque solamente una vida controlada por el Espíritu Santo va a ser lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Normalmente la carne, ya ve, Gálatas 5:16 dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que Él quiere. Y muchas veces, hermanos, andamos en la carne y eso no nos permite hacer o decir lo que las palabras que Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga?
Hermanos, otra de las cosas que Pablo hizo fue inmediatamente se bautizó. Ahí en el versículo 19, hermanos, 18, 19, dice la palabra de Dios: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue a bautizado, dice. Gloria a Dios por la iglesia. Oh, hermanos. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire, es que estuvo con los discípulos. Hermano, esto nos muestra la comunión con los cristianos. Necesitamos tener comunión unos con otros. Necesitamos la iglesia. Necesitamos, si vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, necesitamos la iglesia, necesitamos congregarnos. Y estuvo en Damasco. Y enseguida, al versículo 20, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y eso era lo que Dios quería que hiciera. Anda a Damasco y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Y en Damasco fue sano, fue bautizado y le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué tengo que hacer? Predicar el evangelio. Y comenzó a predicar. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué no estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿Qué será? ¿Estamos esperando que el caballo nos tumbe? ¿Estamos esperando ese caballo cuando lo tiró al suelo y de ahí dijo: Señor, ahora sí, no puedo contigo? Y algunos ya los ha tumbado el caballo. Algunos ya los ha tumbado el caballo, pero no han querido hacer nada. No han querido hacer nada. Sigue duro el corazón. Oh, hermanos, Dios nos ama como hijos. Y Dios muchas veces no nos deja desviarnos. Y cuando nos desviamos, Él dice: no te quiero ahí, vente. Y agarra a veces nuestra varita, su varita, y con amor nos pone en el camino. Aquí quiero que andes. Esto quiero que tú hagas, porque Él nos ama. Y que Dios nos ayude, hermanos, a poder hacer y decir lo que dijo Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Si usted y yo aprendemos a decir eso, vamos a andar en su voluntad de seguro. Y estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué ha dejado usted de hacer? ¿Qué ha dejado de hacer? ¿Ha dejado de venir regularmente a la iglesia? ¿Ha dejado de diezmar? ¿Ha dejado de ganar almas? ¿Ha dejado de servir a Dios? ¿Ha dejado de cantar? ¿Ha dejado de orar? ¿Ha dejado de vivir una vida santa? ¿Ha vivido de vivir una vida apartada del pecado? ¿Ha dejado de leer su Biblia? ¿Qué ha dejado de hacer? Y el Señor dice: hazlo. Sigue, continúa haciéndolo. ¿Está usted dispuesto a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que Dios nos ayude, hermanos, a tener ese corazón sensible para decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Vamos a orar, hermanos. Voy a dar una invitación. Si usted quiere venir aquí al frente, ir al Señor: perdóname, Señor, ayúdame a ser un cristiano diferente. Ayúdame, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime, Señor. Quizás no es salvo, no es hijo de Dios. Si usted está aquí y no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, quisiera usted aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y si luego: Señor, perdóname, perdona mis pecados y borra mis rebeliones. ¿Está usted dispuesto a decirle al Señor de rodillas: Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ayúdame a tener ese corazón sensible, ese espíritu dócil